Buenos días, bienvenidos a este nuevo tutorial de la materia mecánica técnica, tutorial en el cual nos dedicaremos a interpretar y establecer una resolución de uno de los problemas de la guía de la segunda etapa. En dicho problema se plantea una ubicación de una determinada masa puntual de 15 kilogramos en las coordenadas x igual a 6 metros e y igual a 6 metros, y sobre dicha partícula están actuando tres fuerzas: una fuerza F1 con una determinada dirección, sentido y módulo, una fuerza F2 y una fuerza F3, cuyos módulos y direcciones están establecidos en 30 newtons 40 grados, 40 newtons 170 grados y para F3 60 newtons 230 grados. Y se solicita determinar la fuerza, qué tipo de movimiento se está generando, calcular aceleraciones y todos los parámetros cinemáticos de este cuerpo. Bien, para poder resolver este problema vamos a establecer una estrategia compuesta de una serie de pasos. El primero de los pasos va a ser descomponer cada uno de esos vectores que actúan, esos vectores fuerzas que actúan sobre el cuerpo, en sus componentes cartesianas. Luego vamos a sumar los vectores y obtener la resultante. Luego vamos a interpretar que la dirección y sentido de la fuerza resultante van a establecer la dirección y sentido del desplazamiento. Luego, con las componentes calculadas de la fuerza, vamos a calcular la aceleración en el eje X y en el eje Y. Con la aceleración en ambos ejes vamos a establecer la función de velocidad en cada eje. Con la aceleración y la posición inicial vamos a determinar la función posición en cada eje o en cada dimensión que está planteando el problema. Y por último vamos a calcular a dónde va a llegar ese objeto, esa masa puntual, luego de el tiempo requerido, que son 10 segundos. Lo que debemos entender es que ya no nos estamos desplazando en una sola dimensión, no nos estamos moviendo en el eje X o en el eje Y o en el eje Z, sino que ahora el movimiento es un movimiento compuesto en dos ejes, se está moviendo en el plano nuestra partícula. Para determinar la resultante vamos a utilizar una calculadora vectorial gráfica que la pueden encontrar en internet. Acá arriba les dejo la dirección. Y vamos a empezar a colocar en este sector la magnitud o el módulo de cada una de las fuerzas y el ángulo. En la primera fuerza, F1, tenía un módulo de 30 y un ángulo de 40 grados. Podemos visualizar que se empieza a graficar acá el vector. El segundo vector, la segunda fuerza, tenía un módulo de 40 newtons y un ángulo de 170 grados. A medida que vamos colocando los módulos y los ángulos, van apareciendo las componentes cartesianas. Acá ya aparece descompuesto cada uno de esos vectorcitos. Y la tercera fuerza tenía un módulo de 60 y un ángulo de 230 grados. Así, de esta manera obtenemos cada una de las componentes cartesianas de las fuerzas, podemos sumarlas en formas individuales y obtenemos el vector resultante, que es este vector de acá, que tiene un módulo de 58,41 y de menos 160 grados, o sea, serían unos 200 grados. Para la resolución del problema redondearemos todas las cifras significativas. Y las componentes cartesianas de esa fuerza resultante son 55 newtons, menos 55 newtons y menos 20 newtons. Valores que sería conveniente anotar porque van a ser necesarios para los próximos pasos en la resolución del problema. Bien, lo primero que se nos requiere es determinar la aceleración del cuerpo. De la página anterior nosotros habíamos podido establecer que la fuerza tiene una componente en el eje X de 55 newtons y una componente en el eje Y de 18 newtons, y tiene un módulo de 58 newtons esa fuerza resultante. Estas son las componentes cartesianas y ese es el módulo. Ahora también sabemos, por la segunda ley de Newton, que
el producto de la masa por la aceleración es igual a la fuerza, o sea que si sobre un determinado cuerpo está actuando un sistema de fuerzas, ese sistema de fuerzas va a producir un cambio de velocidad que es directamente proporcional a la masa del cuerpo, a la fuerza que está actuando sobre él, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Discúlpenme. Bien, de acá podemos despejar la aceleración y vemos que el cambio de velocidad es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Ahora, esa fuerza tiene un módulo de 58 newtons y la masa del cuerpo es de 15, lo cual nos da como resultado una aceleración de 3,9 metros sobre segundos al cuadrado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que esta aceleración es el módulo del vector aceleración, porque la fuerza es un vector y la aceleración por lo tanto también lo es. Ahora bien, si esa aceleración es un vector y tiene un módulo y tiene una dirección y un sentido, podemos descomponerla en sus componentes cartesianas. Las componentes cartesianas y la aceleración tendrá la misma dirección y mismo sentido que la fuerza, por lo tanto los 200 grados en los cuales está actuando la fuerza también me servirán para las aceleraciones. Para calcular la aceleración en el eje X podemos utilizar el módulo y el coseno del ángulo que está formando con el eje horizontal. Eso nos da una aceleración en el eje X de 3,6 metros sobre segundos al cuadrado. Y una aceleración en el eje Y utilizando el módulo y el seno del ángulo, lo cual nos da como resultado una aceleración en ese eje o en esa dimensión de 1,3 metros sobre segundos al cuadrado. Dos valores que van a ser fundamentales a la hora de determinar las funciones de posición y de velocidad. Cabe resaltar que esta aceleración, la velocidad y el desplazamiento van a tener siempre la misma dirección y sentido que la fuerza resultante de ese sistema de fuerzas, lo cual es con 200 grados. Ahora bien, ¿cómo calculamos la velocidad y la posición? Como sabemos que es una fuerza constante, la fuerza constante nos genera un movimiento que tiene un nombre propio y tiene características propias, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. De ese movimiento nosotros conocemos las ecuaciones de posición, las ecuaciones de velocidad. Sabemos que la velocidad en un movimiento de tales características es una función lineal compuesta por su ordenada al origen, que es la velocidad inicial, y la pendiente, que es la aceleración. A diferencia de los problemas anteriores, lo único que tenemos que tener en cuenta en este problema es que voy a tener tanto una velocidad en el eje X como una velocidad en el eje Y, porque el vector resultante está orientado con 200 grados. Como la velocidad inicial en ambos ejes es 0, este valor se desprecia y me queda que la velocidad en el eje X va a ser igual al producto de la aceleración en ese eje por el tiempo, quedando una función proporcional o una función lineal igual a 3,6 t. Y la velocidad en el eje Y, de manera análoga, será el producto de la aceleración en ese eje por el tiempo, lo cual resulta en 1,3 t por el tiempo. De esta manera podemos calcular para cada instante de tiempo en el cual está transcurriendo nuestro movimiento qué velocidad va a tener el cuerpo. Y de la misma forma que utilizamos la ecuación lineal para determinar las velocidades, podemos utilizar la ecuación cuadrática de la posición para determinar qué punto de coordenadas llegará en cada instante de tiempo. Entonces, el punto X va a estar determinado por la posición inicial en el eje X, que recuerdo era 6 metros, más la velocidad inicial en ese eje, que es 0, por el tiempo, más un medio de la aceleración en el eje X por tiempo al cuadrado, lo cual es 3,6 dividido 2, 1,8 por el tiempo al cuadrado. Y la posición que alcanzará en el eje Y va a quedar determinada por esta ecuación análoga a la anterior, con la única diferencia que la aceleración, en vez de considerarla del eje X, consideraremos la del eje Y. Por lo tanto, resulta en una función cuadrática
6 más 0,65 t cuadrado. Cabe destacar que para poder graficar como se requiere en el problema cada una de las funciones posición y velocidad, tendrán que hacerlo la velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Y, un gráfico para la posición en eje X y un gráfico para la posición en el eje Y. Ahora bien, nos preguntamos dónde estarán los 10 segundos. Utilizando las funciones de posición que habíamos determinado, podemos construir una tablita en la cual asignar en la primera columna los tiempos y luego dos columnas para determinar tanto la coordenada X como la coordenada Y. Y reemplazar los valores de tiempo en cada una de las funciones de posición. Así de esta manera, a los 0 segundos, si yo lo reemplazo acá, me va a quedar que la posición en el eje X es de 6 metros y que la posición del eje Y es 6 metros. Luego de 10 segundos, reemplazando en este valor y en este parámetro y en esta variable, quedará determinada que en el eje X alcanzará 186 metros y en el eje Y alcanzará 71 metros. Bien, espero que les haya sido bastante ilustrativo la forma de resolver el problema y espero que me envíen sus comentarios y sus problemas resueltos. Nos vemos en el próximo video. No sé dónde me está mandando los videos. No sé dónde me está mandando los videos.